Revolución Rusa. Vamos con las primeras preguntas sobre la Revolución Rusa. Pero antes quería decirte una cosa. Por favor, envíame los temas que querés que exponga, que querés que estudie en profundidad, que querés que traiga no tan en profundidad, pero que traiga por curiosidad. Tráeme los que yo mismo te los voy a traer con toda la información que me pidas y con toda la información posible. Yo soy un profesor abogado de los estudiantes, por lo tanto, es lo único que te pido. Dame cosas para hacer, dame estudio, dame temas que te gusten y que quieras que te simplifique, dámelos. ¿Por qué y cuándo comienza? La Revolución Rusa comienza para mí, primero lo voy a decir para mí, cuando comienza en el 1905, durante la guerra ruso-japonesa, donde todavía se ve las falencias de Rusia, no sé si militarmente, pero sí se las ve en términos alimenticios y en términos económicos. Militarmente Rusia siempre tuvo un buen caudal de personas, una buena cantidad de personas, pero económicamente y alimentariamente nunca tuvo ciertas ventajas sobre los rivales, por lo tanto eso juega en contra. ¿Por qué? Porque puedes tener un gran ejército, pero si es un ejército mal alimentado y mal preparado, es probable que sea lo mismo que no tenerlo. Para mí comienza en el año 1905, pero la Revolución Rusa comienza en el año 1910, en la creación de un grupo que vamos a hablar a continuación de cuál fue. Ya sabemos que comienza en el año 1905-1910. ¿Por qué comienza? Comienza debido a la servidumbre y a la pobreza que vivía Rusia. Rusia, dependiente todavía del sistema agricultor, cosechando, labrando el piso, cosechando, labrando el piso. No lograba sentarse. No lograba sentarse como potencia económica como lo es a día de hoy, ya que tenía más gente para alimentar de la capacidad productiva que tenía el mismo país. Seguimos. ¿Cómo se mantenía Rusia económicamente? Es una de las preguntas que aparece acá. Y luego, ¿quiénes son los grupos sociales de la época? ¿O cuáles son los grupos sociales de la época? Los grupos sociales de la época eran el proletariado, conocido como los bolcheviques próximamente, y la nobleza, conocido como los mencheviques, como la minoría. Rusia se mantenía económicamente por el sistema agricultor del que hablo y por la mano de obra barata de los comercios, es decir, los comercios tenían mano de obra barata a la hora de construir y lo que hacían era esa mano de obra barata derivarla en trabajos en el extranjero. Como estaba bajo la hegemonía de esta persona de la cual vamos a hablar, que es el zar Nicolás II, no se permitía mucho el trabajo con el extranjero en Rusia, sino que solamente se buscaba el trabajo en Rusia para los mencheviques. El zar Nicolás II era básicamente un monarca, digámosle, pero era un autócrata. Todo el poder lo tenía él, absolutamente todo el poder de todo lo que te imagines, él lo tenía. Él gobernaba una autocracia, es decir, una autocracia quiere decir que se maneja un sistema de gobierno autócrata. Con un autócrata quiere decir que todo el poder, todo lo que englobe a Rusia, iba para el zar, tanto en beneficio como en no beneficio, iba para el zar. Este zar Nicolás II comenzó a generar muchos disgustos en la Rusia de ese entonces. Rusia, hablamos del siglo XX-XIX, empezó a generar bastantes disgustos, como diciendo, che, no me está gustando lo que estoy viendo, empezó a decir el grupo ruso, ¿no? Este que se creó. Y nace por ahí, por esa época, un pensador que viene, no sé si lo conocen a Hegel, pero viene de la escuela de Hegel, y que se llama Carlos Marx. Y Marx comienza a divulgar sus ideas. Era un politólogo, un pensador, filósofo político, y comienza a divulgar ideas, pum, 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 hasta que da con una idea excelente para el capitalismo de la Rusia de ese entonces, en este caso excelente para el grupo, no excelente para el zar, que es el comunismo socialismo científico. El socialismo lo vamos a definir más adelante, pero la primera ideología de la que se agarra este grupo bolchevique, es decir, de la mayoría del proletariado en Rusia, es de la ideología socialista científica de Marx, que la vamos a explicar en otro video. El grupo que se formó se llamó los bolcheviques por parte del Partido Democrático Obrero ruso, el Partido Ruso Democrático Obrero. Y acá nos pone qué ideología seguían, ya lo nombramos, el socialismo científico de Marx. ¿Y de quién y por qué de Marx? ¿Por qué? Porque veían en el socialismo, que lo vamos a definir ahora. El socialismo es una ideología política que propone la eliminación de las clases sociales, la inclusión del Estado
como el único con el poder para distribuir tierras y riqueza, y posteriormente en su fase más extrema eliminar el Estado, eliminar clases sociales y que sea el mismo pueblo que mediante la elección de un autócrata sea dominado por esa misma ideología. Es decir, el punto del comunismo, del socialismo es eliminar toda forma de poder que no sea del pueblo. Pero después vamos a ver más a fondo que esto sería una anarquía básicamente, pero no es una anarquía porque hay un líder detrás de todo esto. Por lo tanto, continuamos. ¿Qué es el socialismo? Ya está definido, es la ideología política la cual aboga por eliminar las clases sociales y poner al Estado como su única identidad de poder que distribuye riquezas y tierras. Ahora, ¿qué pasó en 1917? Más o menos, dependiendo del calendario que utilicemos, si es el juliano o el gregoriano, va a ser un mes u otro, pero vamos a utilizar el gregoriano, que es el que utilizamos todos, y la revolución de octubre. En el juliano, la de noviembre. En la revolución de octubre se dio un golpe de estado de zar Nicolás II por parte de los bolcheviques. ¿Quiénes estaban a cargo o a la cabeza de los bolcheviques? Militarmente Trotsky, que fue el sargento el cual también derrocó al ejército blanco en 1921 durante la guerra civil rusa, y el líder político, el orador, con muy buenos dotes según los historiadores que vivieron esa época de oratoria, Lenin, que posteriormente va a tener en su nombre una capital, Leningrado. Más adelante vamos a ver eso. Y acá vamos como por últimas dos preguntas a resolver. ¿Qué pasó en 1921? En 1921, como bien dije, se dio la revolución rusa, no, perdón, la guerra civil rusa entre ejército blanco, ejército bolchevique, comunista, socialista y ejército menchevique. Ese es el ejército rojo, el bolchevique, el comunista, socialista. Y el menchevique se dio durante el ejército blanco capitalista. Estados Unidos, dato no menor para después analizar la Guerra Fría, ayudó económicamente al ejército blanco, ya que Estados Unidos, como siempre fue capitalista, en el bloque del occidente estaba contra el bloque del este, que solo vamos a ver en la Guerra Fría, que era comunista. Ganaron los rusos, es decir, ganó el ejército rojo, ganó el ejército bolchevique, Trotsky. La guerra civil rusa contra el ejército blanco no lo lograron. ¿Y por qué ejército rojo? Porque las banderas del comunismo en Rusia se veían con el color rojo. Y en Rusia fue la primer tierra, el primer lugar, el primer país que inició en el socialismo y que fundó su primer Estado-nación comunista. ¿Y quién fueron los aliados de Rusia durante la guerra? Como bien sabemos, de 1914 a 1918 hubo una guerra. Decimos que la Revolución Rusa fue durante la guerra. Y Rusia fue aliada de la Triple Alianza, bajo las alas de Francia, Gran Bretaña y Rusia. Hasta acá tenemos Revolución Rusa, queda un montón de información por dar, un montonazo. Pero yo creo que hasta acá estamos bastante bien en términos de información. Por ejemplo, puedo dar datos de la Primera Guerra Mundial. La Ente Cordiales fue el primer tipo de alianza que se dio entre Francia, Gran Bretaña y Rusia. Es decir, la Ente Cordial era cuando Francia y Gran Bretaña eran alianzas, eran aliados. Y luego se sumó Rusia. Pero Rusia ya había hecho una alianza con Francia en 1902. ¿Por qué? Porque quería defender a Francia del ejército alemán, comandado por el segundo Reich, Bismarck, que quería dominar las islas de Alsacia y Lorena, por lo tanto se alió con Rusia, ya que el ejército militar de Rusia lo único que le faltaba eran buenas armas porque en cantidad siempre estuvo muy bien. Y así un montón de datos más. Pero hasta acá tenemos Revolución Rusa.